Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos una vez más al devocional de hoy. Hebreos capítulo 3, del versículo 12 al 14, la palabra del Señor nos dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Se preguntaría cualquiera de ustedes, ¿a quién le está escribiendo el autor de esta carta? ¿A gente recién convertida? ¿A gente incrédulo? ¿A gente que cuestiona la palabra de Dios y su presencia y su esencia? ¿A quién le está escribiendo realmente el autor de esta carta? Le está escribiendo a creyentes, a cristianos de segunda generación. Creyentes que ya han sido criados en el Evangelio. Sus padres, sus abuelos, ya habían aceptado al Señor Jesucristo como el verdadero Mesías, y estos son los descendientes, los hijos de ellos. ¿Cómo es posible que el autor de esta carta a creyentes les hable acerca de cuidado con la incredulidad, cuidado con la dureza de corazón? Retengan firmes hasta el final la confianza que habéis tenido o demostrado tener desde el principio. Bueno, es que por el hecho de ser cristianos no estamos exentos, no estamos vacunados contra estos virus que Satanás intentará plantar en nuestros corazones. ¿Es que acaso hoy en día no existen cristianos que tienen dureza de corazón? Lamentablemente tengo que decir que he conocido a muchos creyentes que tienen endurecidos sus corazones. Creyentes que se han acomodado, que piensan que porque llevan mucho tiempo en los caminos del Señor, o porque tal vez se criaron en el Evangelio como estos de la carta a los Hebreos, o porque saben mucho supuestamente de la Biblia, pues ya lo saben todo, y a veces no se dan ni ellos mismos cuenta de lo duro que tienen sus corazones. ¿No recuerdan ustedes que hasta el mismo momento de la ascensión los discípulos tenían problemas también con la dureza de corazón y con la incredulidad? ¿No hay creyentes hoy en día que cuestionan las cosas del Señor? ¿No hay ciertos sectores cristianos evangélicos que intentan demostrar de una forma científica y darle una explicación a todos y a cada uno de los milagros, no solamente del Señor Jesucristo, sino milagros tremendos que nuestro Dios hizo en el pasado, en la historia, en el tiempo del Antiguo Testamento, tratando de desacreditar lo que Dios hizo y dándole siempre una explicación lógica y razonable, diciendo, bueno, no fue realmente un milagro, sino que lo que sucedió fue esto o aquello? Claro que hoy en día hay creyentes con problemas de incredulidad, creyentes a los cuales a lo mejor les comentas un testimonio o les cuentas un milagro y no lo terminan de creer, no terminan de aceptar que Dios hoy en día sigue transformando vidas, sigue sanando enfermos, sigue haciendo milagros, señales y prodigios. Y algunos se escudan tras la excusa de decir, bueno, pero eso era para antes, cuando empezaba el Evangelio, cuando empezaba la iglesia, sus primeros pasos. Allí sí era necesario en aquellos tiempos, pues que el Señor hiciera milagros tremendos, como resurrección de muertos, como la sanación de paralíticos, de cojos y de ciegos, pero hoy en día prácticamente ya no necesitamos ese tipo de manifestaciones poderosas o milagrosas por parte de nuestro Dios. Y se equivocan rotundamente. ¿Es que acaso Dios ha cambiado? Los que han cambiado son los cristianos. Lo que ha cambiado es la iglesia. Pero el mensaje del Evangelio y nuestro Dios sigue siendo exactamente el mismo. El que usted en su ministerio, en su vida, en su congregación no haya visto milagros, no significa de que Dios no lo siga haciendo. Tal vez usted se ha movido en un ambiente en el que no se ha dado lugar a las manifestaciones por parte del poder de Dios. No es que buscamos milagros. No es que vamos detrás de las señales, sino más bien todo lo contrario. Dijo el Señor Jesucristo en el último capítulo del Evangelio de Marcos, y estas señales seguirán a los que creen. Los que creen no tienen que seguir a nadie, ni seguir a las señales, ni milagros, ni prodigios. Es más bien todo lo contrario. Las señales seguirán a los que creemos en su nombre.
Y ahí se mencionan una serie de señales que no han caducado, que con el tiempo no han menguado, sino que el Señor sigue, repito, siendo el mismo hoy, ayer y por la eternidad. Incredulidad, dureza de corazón. Por cierto, ¿estamos bien con este tema o todavía seguimos siendo duros de corazón? Se nos puede exhortar, se puede compartir con nosotros a estas alturas de nuestra vida cualquier tipo de enseñanza, cualquier tipo de instrucción bíblica, cualquier exhortación, o todavía no. El apóstol Pablo le decía a los hermanos de la iglesia de Corinto que no les podía dar alimento sólido, viandas, sino que todavía, como eran niños, como eran personas muy inmaduras, a pesar del tiempo que llevaban en los caminos del Señor, todavía tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, en la misma carta a los hebreos, probablemente lo veremos en los próximos días, en los devocionales que nos acompañarán, vemos como el autor dice: debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque sois niños inmaduros. ¿Cómo está tu nivel espiritual? ¿Has crecido? ¿Has madurado? Tal vez ha pasado el tiempo, cronológicamente hablando, pero eso no necesariamente significa de que tú has madurado y tú has crecido. La madurez, como hemos dicho en los últimos devocionales y hemos hecho referencia a ella en los últimos cultos, en las últimas predicaciones, no viene con el paso del tiempo. La madurez hay que demostrarla. ¿Cómo reaccionamos ante la exposición de la palabra? ¿Cómo decidimos lo que decidimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo nos movemos dentro y fuera de la iglesia? La madurez no es algo abstracto, no es un concepto que, bueno, no se sabe en el fondo a lo que se refiere la Biblia. No, la madurez afecta a todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y había problemas con la segunda generación de creyentes, con estos hebreos a los cuales se les dirige esta carta, esta epístola. Dureza de corazón, incredulidad. Se les pide que retengan firmes hasta el fin la confianza que habían demostrado en principio desde el comienzo de sus primeros pasos en el Evangelio. Es decir, no podemos bajar la guardia en ningún momento. No podemos vivir de las glorias del pasado, como estas viejas glorias del cine, del fútbol, del teatro o de cualquier otro arte, ¿verdad? Que viven de lo que hicieron, de aquellas películas, de aquellos goles, de aquellos éxitos de la juventud, pero sin embargo hoy en día están totalmente destruidos, en fin, por distintos motivos. El cristiano tiene que renovarse cada día. No hay nada peor que ver a un cristiano que lleva toda la vida en la iglesia, toda la vida en los caminos del Señor, y ves que no se ha renovado. Siempre igual, siempre lo mismo, los mismos traumas, los mismos problemas, los mismos complejos, la misma falta de autoestima, etcétera, etcétera. El Señor nos llama a una renovación constante y permanente. Y estos hermanos, que eran ya hijos de creyentes, son la segunda generación, pues estaban aflojando su crecimiento. No estaban avanzando, ni madurando, ni creciendo, ni desarrollándose como deberían. Era una situación del siglo I, sí es verdad, pero también en la actualidad. Hoy en día hay creyentes exactamente igual. Estancados, cómodos, afanados principalmente por las cuestiones laborales, por sus papeles, por sus contratos de trabajo, por sus sueldos, por las pagas, por esas supuestas promesas de patrones, de hombres o mujeres que le han prometido un trabajo y parece como que se han olvidado y no vienen. Esa es la gran preocupación, la gran ocupación de muchos cristianos hoy en día, más preocupados por lo material que por lo espiritual. Cuando el Señor Jesucristo nos dio una regla de oro que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y si usted quiere saber a qué otras cosas se refería el Señor, lea todo ese capítulo allí en Mateo, y usted se va a dar cuenta que se refería a la comida, al vestido, a las cosas materiales, cosas que son principales y primordiales para muchas personas, pero no es buscar el reino de Dios y su justicia. Y por eso no vienen. Por eso no vienen esos papeles, por eso no viene ese contrato, por eso no vienen esas ofertas de trabajo, ¿verdad?, que tanto te habían entusiasmado, porque no estás buscando primeramente al Señor en tu vida. Entonces, como dijo aquel hombre, si quieres ver resultados diferentes, no puedes seguir haciendo lo mismo.
Si quieres crecer y madurar, no puedes reaccionar igual que como has reaccionado toda tu vida cuando te tiran de las orejas o cuando te llaman la atención o cuando el Señor viene con una exhortación a nuestra vida. Si quieres madurar, tendrás que pagar un precio. Si quieres crecer y desarrollarte como cristiano, como cristiana y supuestamente prepararte para servir al Señor, pues no tendrás más remedio que caminar por ese camino por el que todos hemos tenido que transitar y seguimos transitando, que es el de dejarnos tratar constantemente por la mano de nuestro Dios. No pongamos nosotros las reglas, ni limitemos al Señor, no pongamos fronteras en nuestra relación con el Señor. Dejemos que Él haga lo que quiera en nosotros. Dejemos que Él nos sorprenda. El factor sorpresa no podemos olvidarlo. Tenemos que tenerlo presente en nuestra vida. El Señor es un Dios de sorpresas siempre, por supuesto, agradables. Porque la voluntad de Dios es santa, es buena, es perfecta, es agradable al alma que está conectada a Dios, el alma que está sumisa a la voluntad de Dios y a su palabra. Para esas personas la voluntad de Dios es una maravilla. Estar en la voluntad de Dios, sirviendo al Señor, haciendo lo que Él quiera, es la mejor garantía de paz, de gozo y de bendición en la vida. Pero la vida del que no quiere hacer caso a la voluntad de Dios, la vida del que quiere hacer su propia voluntad, la vida, en definitiva, del desobediente, del rebelde, del que no quiere dejarse tratar, es un caos. Porque ella piensa que está haciendo la voluntad de Dios, que está agradando a Dios y se equivoca. Y no nos olvidemos de aquellas palabras tremendas que el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión. Yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero Señor, tú no te has dado cuenta, tú no recuerdas todo lo que yo he hecho. Yo he hecho milagros, yo he echado fuera demonios, yo hice, yo. Y el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque eran ustedes los que estaban haciendo la obra y no era yo el que la hacía a través de ustedes. El yo tiene que desaparecer. El yo tiene que quitarse, a ser desarraigado completamente de nuestras vidas. Para que de esa manera el que se lleve la gloria y la honra sea Él y no nosotros. No somos nosotros los que hacemos la obra. No somos nosotros los que vamos rellenando la agenda. Ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello, ahora voy aquí, ahora voy allá, ahora compro, ahora vendo. Esa no es una forma madura de actuar. Así actúan los niños. Y por eso a los niños hay que corregirlos, y hay que enseñarlos, y hay que instruirlos y decirle, ahora no es tiempo de juego, ahora hay que bañarse, ahora es tiempo de recoger los juguetes, y hay que instruirlos. Y Pablo, ¿qué decía? Cuando yo era un niño, yo hablaba como un niño, es lógico. Yo pensaba como un niño, yo me comportaba como un niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Bueno, en esta carta, si ustedes la van a leer detenidamente durante estos próximos días, van a encontrar que uno de los problemas que tenían estos creyentes, estos hermanos, era que no habían crecido como se esperaba de ellos. Y tú sabes, querido hermano y hermana que me ves y me escuchas en este momento, que Dios espera mucho de ti, que Dios quiere usar tu vida, pero como Él quiere, que el Señor nos va a exigir mucho porque mucho nos ha dado, y al que mucho se le da, también mucho se le demandará. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vamos a dejarnos tratar por el Señor. Vamos a ablandar nuestros corazones, si me permiten, con la ayuda del Señor. No ser incrédulos, no ser duros por el pecado. Porque nada endurece más el corazón que el hacer nuestra propia voluntad. Por eso renunciemos a ella, diciendo como el Señor dijo en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza en Dios. ¿Está hoy tu confianza, tu fe y tu vida más firme, más estable que nunca? Bueno, cada uno tendrá que responder a estas preguntas, y estos devocionales, si de algo han servido, es para hacernos pensar y reflexionar y preguntarnos y examinarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos como deberíamos de estar a estas alturas de nuestra vida, o no hemos crecido y madurado como se espera de todos y cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, yo pienso que lo mejor que podemos hacer en estos momentos, en estos instantes, es orar, pedir que el Señor nos ayude, que ponga en nuestros corazones el deseo de madurar, de crecer, de buscar la voluntad de Dios, de no impedirle al Señor que haga lo que quiera en nosotros, y de aceptar el trato de Dios, porque el trato de Dios es perfecto. En Él no hay injusticias ni equivocaciones.
Él sabe lo que hace en nuestra vida y quiere hacer una obra preciosa. Dejémosle al Señor tratar con nuestros corazones y vamos a darnos cuenta, dentro de no mucho tiempo, que ha merecido la pena renunciar a nuestra voluntad, a nuestros caprichos, para hacer la voluntad de Dios, que es lo que en el fondo todos y cada uno de sus hijos deberíamos de anhelar. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor derramado en nosotros cada día. Gracias por las pruebas, por las exhortaciones, por los consejos, por los mandatos. En definitiva, gracias, Señor, porque tú sabes cómo obrar en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, de una manera maravillosa. Hoy empezamos un nuevo día, pero no queremos que sea un día normal y corriente, sino un día de tratamiento. Un día en el que tú puedas podarnos, hablarnos, corregirnos, mostrarnos la senda correcta. Porque no solamente tenemos que aprender mucho de tu palabra, sino también tenemos que permitirte a ti, Señor, dejarte a ti, cambiar nuestras vidas y moldearnos. Queremos madurar, sabemos que el crecimiento es doloroso, sabemos que el desarrollarnos como cristianos es un esfuerzo, un sacrificio, una disciplina diaria. Pero te pedimos de todo corazón, Señor, cámbianos. Ayúdanos a madurar y a crecer, a no darle nunca lugar a la dureza de corazón, al rechazo del trato de Dios en nosotros, ni a la incredulidad, sino a ser firmes y constantes hasta el final. Ponemos como siempre este día en tus manos y nuestras vidas, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Pues mis queridos hermanos, les deseo a todos ustedes un feliz y maravilloso fin de semana. Aprovechemos todas y cada una de las oportunidades para aprender, para servir al Señor y sobre todo, como hemos hablado en este día, en la línea en la que ha ido este devocional, a dejarnos tratar por el Señor. Vienen muchas actividades, vienen muchas cosas delante de nosotros, el horizonte se presenta de una forma extraordinaria, puertas abiertas, vidas hambrientas y no hay tiempo que perder. Así que mis queridos hermanos, vamos a prepararnos lo mejor posible, vamos a dejarnos de sueños y de ilusiones y de darle rienda suelta a la imaginación, y vamos a bajar al terreno de la realidad y permitirle al Señor, entregándole a Él nuestra voluntad, que haga lo que quiera en nosotros. Nos vemos esta tarde, si Dios quiere, en El Pastor Online, a partir de las 6 en punto de la tarde, aquí en las Islas Canarias. Dios les bendiga, feliz día para todos y seguimos adelante en el nombre del Señor. Bendiciones, mis queridos hermanos.